Mientras que en toda Europa y en la Rusia occidental ya solo se rendía culto a un dios, el pequeño pueblo lituano seguía adorando a sus dioses paganos. En la confluencia de los ríos Vilnia y Neris, que forman un límite natural, la ciudad de Vilna surgió como defensa de una fortaleza. Lituania se encontraba en el punto de mira de los intereses políticos y económicos de la orden alemana, la corona polaca y el imperio ruso. La ciudad fue mencionada por primera vez en forma escrita en 1323 como capital del Gran Condado de Lituania, en una invitación por parte del príncipe Gediminas a los artesanos y comerciantes del oeste. Por aquellos tiempos, Lituania todavía era pagana. Sin embargo, tras la afluencia masiva de misioneros, el último bastión pagano cae finalmente. Los lituanos se convierten. Vilna se convierte en la avanzada más oriental de la fe correcta. Y con la fe, llegan las iglesias. Una de las obras maestras de la arquitectura en ladrillo rojo del noreste de Europa y del Alto Gótico lituano es la iglesia de Santa Ana, construida en el siglo XV. La simetría de la arquitectura gótica resalta de forma sorprendente en el interior. Cabe destacar que hay 32 variedades de ladrillo rojo que el mismo arquitecto se encargó de diseñar para esta iglesia. La nave principal está compuesta por 3 altares de mitad del siglo XVIII. El esplendor barroco contrasta con la sencillez del interior de trazado de líneas rectas. La sacristía de la iglesia de Santa Ana nos conduce directamente al cercano monasterio de los monjes bernardinos. Monjes polacos lo fundaron en 1462, durante el apogeo de las grandes misiones cristianas. Después de varias décadas de abandono que han llevado a la decadencia de las bóvedas y los frescos, han empezado las obras de restauración. Con frecuencia se enlucían los frescos para evitar su destrucción. Hoy se invierten esfuerzos para limpiarlos y se descubren otros detalles preciosos bajo el revoque. Debido a la enorme riqueza histórico-artística, esta tarea durará años, en función siempre de la financiación. Un arco de bóveda restaurado en el antiguo refectorio del monasterio. A pesar de las numerosas reformas, la iglesia de los bernardinos ha conservado su aspecto gótico. Imponentes columnas soportan los 22 metros de la nave. Durante años la iglesia fue utilizada como almacén. Solo quedan algunos restos de la decoración original. Sin embargo, estos ofrecen una visión muy cercana al aspecto original. Formando parte de las murallas de la ciudad, la iglesia de los bernardinos ejercía funciones de defensa. Bajo la barbacana se han descubierto hace poco pinturas al fresco del siglo XVI. En el lado que da a la ciudad, grandes vidrieras góticas.
el imponente complejo de la iglesia y el monasterio de los Bernardinos junto a la iglesia de Santa Ana. Lituania siempre tuvo que imponerse en el juego de poder con los vigorosos vecinos. De ahí que la relación con Polonia fuera más una decisión razonada que una unión por amor. Aún así, al principio ninguna de las dos partes confiaba en la alianza. En 1525 llega la reforma también a Lituania, y con ella, de forma inmediata, los deseos de independencia del pueblo. Muy poco después, el duro contraataque de la Iglesia Católica se encarga de reprimir estos deseos. Las dotaciones generosas de la nobleza financian la construcción de iglesias. Hasta hoy dotan Vilna de una imagen inconfundible. Durante la Contrarreforma, los jesuitas monopolizan totalmente la ciudad. Pero son también quienes impulsan la fundación de una universidad. Construida en 1579, la Universidad de Vilna es una de las más antiguas de Europa del Este y constituye un conjunto arquitectónico único. El campanario de la iglesia universitaria domina toda la ciudad. Los patios interiores están inspirados en el Renacimiento italiano. Durante los trabajos de restauración, se descubrió un fresco del siglo XVII. Representa al fundador de la universidad, Stefan Batory. En 1570 se funda la biblioteca más antigua de Lituania. Su fondo bibliográfico actual es de casi 5 millones de libros, entre ellos auténticos tesoros en lituano y una gran colección de los primeros años de la imprenta. Tras la unión de Lituania y Polonia como Estado federado en 1569, Vilna pierde importancia. A lo largo de la historia, la ciudad sufre cambios frecuentes de gobernantes e invasores. La ciudad se resiente. Sin embargo, cada vez se construyen más iglesias. Vilna se convierte en la ciudad de las iglesias y los monasterios, la Roma del Este. La catedral es la iglesia más antigua de Lituania. Sus orígenes se remontan al siglo XIII. En las bóvedas de la catedral pueden verse los féretros de obispos lituanos, grandes duques, reyes y reinas polacos. Hasta hoy sigue desapareciendo en las catacumbas el féretro del legendario gran duque Vytautas, que fue escondido por los enemigos y jamás recuperado. Fue quien puso la primera piedra de la catedral. Sobre el féretro del gran duque lituano Alexander, que más tarde llegó a ser rey polaco, las insignias del poder, la espada y la corona. Sobre el sepulcro, la capilla de San Casimiro, un testimonio único del barroco temprano en Lituania.
Custodiado por los grandes duques lituanos de tiempos pasados, el santo descansa en su sarcófago plateado. Tímidamente escondida sobre el sarcófago, con simpática sencillez, una sonriente y alegre virgen. Ante la solemne riqueza metálica de la capilla, posiblemente esté ahí para transmitir cierta naturalidad. En el siglo XIX la catedral se transforma y se adapta al estilo clasicista. Lituania se halla bajo dominio ruso. Sobre las estatuas de los grandes duques lituanos se encuentra Santa Bárbara, la patrona de Rusia. Durante la Primera Guerra Mundial se reúnen delegados lituanos y exigen un Estado democrático con Vilna como capital. Se produce entonces un breve periodo de independencia, aunque la ciudad sigue estando ocupada por los polacos. Vilna ya se había convertido en el siglo XIX en el centro cultural e intelectual de la cultura judía de la Europa del Este. Es aquí donde estaba la conocida biblioteca Strashun, donde se inició el movimiento de ilustración judío. A finales de septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado. Polonia devuelve Vilna a Lituania y se convierte por poco tiempo en la capital. La ciudad supera los horrores de la Segunda Guerra Mundial, aparentemente, prácticamente indemne. Sin embargo, la comunidad judía más importante de Europa del Este es exterminada. Una escultura del sabio en talud el Iyad, situada en el antiguo gueto, recuerda la historia judía de la ciudad. Tras más de 50 años de ocupación por parte de Rusia, Lituania consigue finalmente, tras un gran esfuerzo, la independencia en 1990. Vilna se convierte en capital de un Estado moderno y democrático. Los lituanos restauran la ciudad conscientes de su accidentada historia. No solo se pintan de nuevo las fachadas, a menudo se descubren también los cimientos. Junto a las torres de la universidad, reside en la actualidad el presidente de los lituanos en el centro de una ciudad antigua y llena de vida.